Muy bien, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro devocional de esta mañana. El Señor les bendiga, que tengan una buena semana. Esperamos este buen inicio de semana. Y hermanos, ahora quiero que tomemos nuestra Biblia, por favor, en este devocional, en el Evangelio según San Juan, como lo hemos estado haciendo estos últimos devocionales, y vayamos al capítulo 6. Es un pasaje también muy conocido, el Evangelio de Juan así es un evangelio muy conocido, muy sencillo en cierta manera, muy claro, hablándonos de la salvación del Señor, que el Señor Jesucristo da, ¿verdad?, a través de su sacrificio, y mostrándonos que Él es Dios también, ¿verdad? Es el propósito del Evangelio de Juan. Y encontramos en el Evangelio de Juan, hermanos, relatos muy interesantes, muy bonitos, relatos que en ningún otro evangelio encontramos en algunas ocasiones. Y aquí encontramos un pasaje que es también muy conocido en el capítulo 6, que es titulado en algunas de las Biblias como Alimentación de los 5,000. Y quiero que aprendamos aquí una lección interesante, hermano, que una frase aquí que el Señor Jesucristo les da a sus discípulos cuando Él está a punto de realizar aquel milagro, ¿verdad? Aquel milagro tan conocido, también tan famoso. Y quiero que vaya a su Biblia y leamos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde sacaremos pan para que coman todos? ¿Para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Aquí, hermanos, encontramos la narración, ¿verdad?, de lo que va a suceder, ¿verdad? La narración del preparativo para el milagro que va a hacer el Señor Jesucristo. Nos cuenta la Escritura que ellos habían andado de un lugar para otro, habían estado trabajando mucho. El Señor Jesucristo había hecho muchos milagros, había visto cómo había sanado a muchos enfermos, y ya la gente lo conocía, lo seguía, y eran unas multitudes increíbles las que se juntaban para escucharle. En esta ocasión había más de 5,000, o sea, nos podemos imaginar quizá esa cantidad de gente, ¿verdad? No tan fácil, ¿no? Podemos ver mucha gente en algunos lugares y decimos es muchísima gente, pero no alcanzamos a considerar los números, ¿verdad? A veces, pero aquí había muchos, más de 5,000 personas. Y dice la Escritura que el Señor Jesucristo, hablando ahí con sus discípulos, ya les iba Él a predicar a la gente, y hablando ahí con los discípulos, el Señor Jesucristo hace una pregunta. Cuando ve que había mucha gente, le hace una pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y apareciera, hermano, que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, muestra un lado humano muy común en nosotros, ¿no? Una actitud muy común en nosotros, de quizá preocupación, quizá sin saber exactamente qué hacer, y la pregunta es: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y el Señor Jesucristo, dice la Biblia, pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Y aquí usa una palabra, dice la Biblia, que esto hacía el Señor Jesucristo para probarle. No solamente Él, yo creo que iba a ser una prueba aquí para muchos otros. Incluso una lección interesante para nosotros, y hemos usado mucho estos pasajes para decir, hermano, que Dios siempre multiplica lo que nosotros traemos a Él, ¿no? Es una lección muy bonita, muy interesante, pero aquí hay una lección que el Señor Jesucristo estaba dando a Felipe, y la lección era probarle, ¿verdad? Probarnos es hacernos un examen, ¿verdad? Normalmente viene acompañado de ver, ¿verdad?, cerciorarnos si sabemos bien algo, ¿no? Por ejemplo, en la escuela nos hacen un examen para probar si realmente aprendimos lo que se nos enseñó, lo que se nos impartió, y se nos hace una prueba, un examen. Y bueno, lo que le estaba haciendo aquí el Señor a Felipe era probarle. ¿Por qué? Porque, hermano, ya habían visto ellos muchos milagros, ya habían visto
si el Señor sanaba enfermos, si levantaba paralíticos, si hacía todo ese tipo de milagros, si había ya convertido el agua en vino y bueno, había hecho muchos milagros que no están registrados, pero la Biblia dice que eran muchos milagros. Sin duda que el Señor Jesucristo ya quería saber qué tanto ellos habían aprendido quién era Él y qué podía hacer. Y entonces aquí les pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Verdad? Sin duda que Felipe le respondió, dice, 200 denarios no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe reprueba la prueba, ¿verdad? Reprueba el examen, porque Felipe inmediatamente contesta en un sentido humano, en un sentido meramente terrenal, y Felipe piensa que el Señor Jesucristo realmente está preocupado por esto, sin antes haberse dado cuenta, hermanos, que el Señor Jesucristo ya había hecho muchas cosas, que esto era algo que podía hacer sin duda fácilmente, pero se habían olvidado de eso. Y muchas veces, hermano, el Señor Jesucristo o Dios hace cosas para probarnos a nosotros. No es que Dios nos va a dejar ahí, no es que Dios se va a desatender, no es que Dios ya no tiene poder para hacerlo. No sé qué pasó por la mente de Felipe, o no sé cómo fue posible que se le olvidara todo lo que ya había hecho antes el Señor Jesucristo, porque recientemente Él había hablado de su autoridad, Él había dicho que Él era el Hijo, que quien honra al Hijo honra al Padre, había hablado de su poder, de su autoridad, había mostrado que Él era Dios, pero aquí a Felipe, al mirar toda aquella necesidad, tanta gente, y la gente con necesidad, con hambre, con necesidad de comer, el Señor Jesucristo lo prueba y inmediatamente reprueba, ¿verdad?, el examen, Felipe, porque se olvida de todo aquello, de quién era el Señor Jesucristo. Y usted y yo, hermano, muchas veces probablemente Dios nos prueba con diferentes cosas, a veces igual que Felipe, a veces igual que en esta parte tan simple y tan sencilla, ¿no? Pensando a veces, ¿cómo lo voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a hacer con esto otro? ¿Y qué tal que no me alcanza? Y el Señor nos pone a prueba constantemente, hermano, y usted y yo a veces, o muchas veces, reprobamos igual que Felipe y pensamos en lo material nada más, pensamos en lo humano y respondemos, va, como Felipe, 200 denarios no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Y luego viene Andrés, ¿verdad?, que probablemente no había escuchado nada de esto. Viene Andrés y dice, he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tanto? Otro que también reprobó la prueba, el examen, reprobó. Viene él y también quizá ya Felipe les había comentado, oigan, estamos en este apuro, estamos en este problema, hay mucha gente, no tenemos cómo darles, y el Señor me está preguntando que cómo le vamos a hacer para darle de comer a todos ellos. Y Felipe y Andrés anda por ahí y dice, bueno, aquí está un muchacho que nada más tiene unos pocos pececitos, y un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, y luego dice esto, mas ¿qué es esto para tantos? Mas ¿qué es esto para tantos? Cuando el Señor mira esto, yo creo, hermano, que de alguna manera el Señor se entristece, ¿no? No puede quizá entender, ¿verdad? Y si decimos no puede entender es por la manera, la expresión nada más, pero ¿cómo es posible que los discípulos no entendieran lo que estaba pasando y no entendieran con quién estaban hablando, quién les estaba diciendo esto? No entendieron que era una prueba, y reprobaron el examen, y dice la Escritura que el Señor Jesucristo entonces dijo, hacer recostar a la gente, y empieza a hacer todo aquello, ¿no? Y les da una lección muy interesante, tomando los 5 panes y los 2 pececillos y convirtiéndolos, ¿verdad?, multiplicándolos de una manera increíble, dándole de comer a más de 5,000 personas, y también recogiendo cestas de comida, ¿no? Y esa es otra lección muy interesante, cuando Dios toma, aunque sea lo poco que le pongamos en sus manos o que demos para Él, Él lo va a multiplicar, Él lo va a prosperar siempre. Pero ¿qué tal pensando en esto, hermano? ¿Cómo hubiésemos nosotros respondido? ¿Cómo hubiésemos nosotros actuado? ¿O cómo actuamos a veces, no? Preocupados, pensando no va a alcanzar.
El Señor a veces nos quiere probar, hermano. A veces el Señor nos quiere decir, mira, da, y yo te voy a multiplicar, yo te voy a proveer. Mira, no te preocupes, parece la situación tan grande, pero yo estoy contigo. Yo soy el Dios de la Biblia. Yo soy el que tiene poder para hacer todo, el que hizo descender pan en maná en el desierto. Yo soy el que dio agua a los israelitas en el desierto de una peña. Yo soy el que los hizo caminar por un mar que se abrió completamente. Bueno, Dios, hermano, nunca quiere que olvidemos quién es Él, y a veces nos va a probar, a veces nos va a poner en una prueba. No hablo de tentación, porque sabemos eso. El pastor César dio una clase de escuela dominical donde hablaba que la tentación nunca viene de parte de Dios, pero sí prueba, y ahí está probando, y Dios lo hace constantemente. Dios prueba a sus hijos. Dios quiere saber, hermano, qué tanto realmente hemos aprendido, qué tanto realmente hemos confiado en Dios, qué tanto realmente creemos en Dios realmente, ¿verdad? Qué tanto hemos crecido en nuestro conocimiento para con Él. Era ya para que los discípulos pudieran entender, pero los dos que la Biblia menciona aquí, Felipe y Andrés, fueron reprobados porque cada uno respondió pensando en lo material, pensando en lo que era imposible, y entonces el Señor Jesucristo ahora sí tiene que mostrarles que no, que Él es todavía el que tiene el poder para hacer todo. Así es de que, hermano, yo no sé en qué tipo de prueba constantemente seamos enfrentados, seamos puestos, ¿verdad? Nos sentemos por ahí y Dios nos quiera poner a prueba de alguna o de otra manera. Piénselo usted siempre. ¿Qué está pasando? Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Dios nos prometió provisión. Siempre Dios nos permitió que nos guardaría, que nos llevaría por valle de sombra de muerte, estaría con nosotros aunque anduviéramos ahí, y que nos llevaría a aguas y a pastos delicados, y siempre nos daría. Pero hay veces que usted y yo no pasamos la prueba, actuamos humanamente, respondemos humanamente, terrenalmente, y no confiamos en Dios. Se nos olvida quién es Dios, nos preocupamos demasiado, y por eso luego el Señor dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias y ruego. O sea, Dios otra vez nos está diciendo, mira, vuelve a mí, entiende quién soy yo. Y si esta lección nos tiene que enseñar algo, hermano, aparte de que el poder de Dios es increíble, es maravilloso, y Dios puede proveer y Dios puede multiplicar, y esa sería otra lección que podríamos aprender, cómo un poquito en las manos de Dios puede multiplicarse de una manera increíble, ¿no? Aquel muchachito que no sabemos quién era, la Biblia no da su nombre, pero es una lección muy interesante también. No se nos dice quién es, no se menciona nunca su nombre, pero sin duda que tuvo una recompensa tremenda en haber entregado lo poco que él tenía para hacer bendición a tanta gente, ¿no? Y esa sería otra lección, pero hay que pensar nosotros, hermanos, cómo Dios nos prueba a veces y cómo respondemos nosotros a eso, en desesperación, en preocupación, en queja, en estar todos afanados, todos alterados, enojarnos. ¿Cómo respondemos cuando viene la prueba? Dios está diciendo, mira, yo aquí estoy, yo soy todopoderoso, yo puedo hacer todo lo que yo quiero, yo puedo sanar enfermos, yo puedo resucitar muertos, yo he hecho todo eso, y yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero usted y yo a veces nos seguimos reprobando porque nos olvidamos quién es Él. A pesar de que ya lo hemos visto obrando, hermano, llega el momento en que cuando viene la prueba, nos desesperamos, nos molestamos, nos enojamos, tomamos decisiones incorrectas, ¿verdad? Hay cristianos que no han diezmado, que no dan, que no ofrendan, porque piensan no me va a alcanzar, y Dios es nada más que nos está probando. Dios está diciendo, mira, yo te voy a dar, yo sé lo que voy a hacer, yo sé que tú tienes necesidad, yo sé que tú tienes gastos, yo sé que tú tienes otro, pero yo estoy probándote a ver qué tan fiel eres en esto. Y Dios mismo le decía al pueblo de Israel allá en el libro de Malaquías, probadme ahora en esto, ¿verdad? Y hablaba de darle a Él, de confiar en Él, cuando cumplir con lo que Dios nos pide. Y entonces Dios dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Él quiere a veces que lo probemos nosotros a Él, pero Él muchas veces nos quiere probar a nosotros también. Dios dice, pruébame, pero Dios también nos quiere probar a nosotros. Cuando Dios es probado, hermano, Dios es
¿verdad? Él nunca va a reprobar una prueba, él siempre va a salir victorioso en todo eso. Pero cuando Dios nos prueba a nosotros, ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo hemos salido, verdad? Meditemos en esto y pensemos, probablemente es una prueba, Dios no me va a dejar, Dios va a estar ahí. Y así es, hermano, no dejó a más de 5,000 sin alimento y enseñó a sus discípulos otra vez quién era Él. Y yo creo que de ahí en adelante debieron de haber aprendido la lección, ¿verdad? Más adelante, en otra ocasión, el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y otra vez algunos, ¿verdad?, respondiendo de una manera, pues algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que algunos de los profetas, Jeremías, algunos de los profetas, y le dice él a Pedro, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro contesta inmediatamente, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ahí aprende, ya responde de una manera correcta y sabe quién es Él y no se olvida de quién es Él. Y eso es lo que nosotros nunca deberíamos de hacer, hermano. Cuando el Señor nos pruebe, siempre recuerde que Dios está pensando, voy a probarle para ver realmente si sabe quién soy yo. Si sabe quién soy yo, si sabe el poder que yo tengo, si se acuerda de lo que yo soy capaz de hacer. Y cuando seamos probados, no nos olvidemos, hermano, quién es Dios, quién es el Señor Jesucristo, el poder que tiene y lo que Él hace, ¿verdad? Lo que Él puede hacer por nosotros. Así es de que confiemos en nuestro Dios y no seamos reprobados, ¿verdad? No seamos reprobados a la hora de enfrentar el examen, de enfrentar la prueba que el Señor nos quiera hacer. Así es de que siga fiel, hermano, siga fiel en las cosas de Dios, siga confiando en el Señor, siga aprendiendo más del Señor, realmente crezca en conocimiento de quién es Dios y en su fe en el Señor, en nuestra fe en el Señor. Y cuando Él nos pruebe, pues que seamos, ¿verdad?, saquemos un 10, ¿verdad?, que pasemos el examen y no seamos ni como Felipe ni como Andrés diciendo, pues es que ni 200 denarios bastarían, y Andrés diciendo, pues aquí hay unos 5 panes y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tanta gente? Esto no sirve de nada, dijo Andrés. Dios le demostró que eso servía de mucho, porque algo puesto, aunque sea poquito en las manos de Dios, Dios lo puede multiplicar mucho. Así es de que, hermanos, seamos fieles al Señor. Llegará el momento en que Él nos haga un examen, una prueba, y no nos olvidemos, nada más hay que recordar quién es Dios. En la prueba simplemente dice, acuérdate quién soy yo, ¿verdad? Recuerda quién soy yo. Y usted tenemos que poner ahí en el examen quién es el Señor Jesucristo, quién es nuestro Dios, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro sustentador, ¿verdad? El que nos guarda también. Entonces no hay que reprobar eso. El Señor nada más nos está preguntando, ¿quién soy yo? Es la prueba, es el examen, es la pregunta. Nada más que le estaba haciendo en cierta manera a sus discípulos, ¿quién soy yo? Cuando le estaba diciendo, ¿con qué le daremos de comer a todos estos? El Señor estaba diciendo, Felipe, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Y cuando trajo los 5 panes y los 5 panes y los 2 pececillos, le estaba diciendo a Andrés, ¿quién soy yo? Y ellos no supieron responder eso. Pero usted y yo debemos de aprenderlo, ¿ok? Debemos de aprender. Así es que, hermano, Dios le bendiga. Gracias por su tiempo. Que tenga un buen inicio de semana, de actividades. Dios le guarde, Dios le cuide. El Señor le bendiga. Gracias, hermanos.